Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Antes de comenzar el programa, agradezco al periodista Tony Munguía, quien estuvo al frente estas últimas 2 semanas muy acertadamente con los temas políticos nacionales y de actualidad. Antes de comenzar también quiero decirles que como periodista y también como lector estoy muy agradecido por estos informes que siempre da tunota.com, del cual yo amanezco informado desde mi celular. Tu Nota me envía la versión digital y puedo leer todos los lunes las noticias que marcan los temas de la semana. Si usted quiere recibir, es muy fácil, a través de sus celulares o correos electrónicos, se le colocará en la pantalla los pasos a seguir y usted mira en pantalla en estos momentos fáciles para que pueda accesar a la información inmediata a través de tunota.com, una opción oportuna en estos momentos que se necesita informar adecuadamente. Así que te invitamos siempre que siga muy de cerca tunota.com. Bien, yo quiero comenzar el programa con esto que puede pasar en las próximas horas en el Congreso Nacional de la República y que sin duda alguna despierta el interés de la clase política y también de los hondureños, y es referente a la posible discusión y aprobación de artículos transitorios en el tema del Censo Nacional Electoral. Tengo 2 distinguidos invitados: el abogado Germán Lobo, quien es consejero del CNE, y también el diputado Juan Carlos Elvir, su jefe de bancada del Partido Liberal. Comienzo con usted, abogado Lobo. ¿Qué percepción tiene usted de esto que puede pasar en el Congreso Nacional con estos artículos transitorios? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramón, y muy buenas tardes también al diputado Elvir. Ramón, fíjese que nosotros, previo a la convocatoria de la elección el 13 de septiembre, estábamos atentos a la aprobación de esta nueva herramienta de la ley electoral, en la cual se concibe algunos artículos transitorios para el manejo del Censo Nacional Electoral. Sin embargo, eso al no ser aprobada por algunos aspectos en el Congreso Nacional, pues nos ha dejado ahí pendientes. Y para nosotros existen 2 salidas. Una, que se apruebe la ley electoral en sí, en su totalidad, que ya contempla los artículos transitorios, o que se sustraiga del proyecto de ley los artículos transitorios. Con esto, para generarle un poquito de tranquilidad a la sociedad hondureña, ya que en torno al censo electoral se vierten demasiadas opiniones, y creo que con esto podríamos venir a ayudar a generar confianza. ¿Por qué es urgente aprobar estos artículos transitorios? Ingeniero Juan Carlos Elvir, bienvenido al programa, buenas tardes. Bueno, en primer término, recordemos de que hay una convocatoria, primero un llamamiento del 13 de julio, establecido conforme a la ley electoral actual vigente, y se ha hecho una convocatoria el 13 de septiembre. 2 días después debió haber sido entregado el censo preliminar para el proceso electoral. Romper con los criterios ya establecidos en el cronograma puede dar espacio para argumentos legales y obviamente nulidad de los actos. Igualmente también reconocer algo que está pasando en estos momentos. Primero debería estar las reglas del juego claras y después proceder a la ejecución de las mismas. Lamentablemente en nuestro medio, la distorsión, las acciones dilatorias en alguna medida y la falta de claridad y de confianza con respecto a las negociaciones ha venido generando acciones que han dilatado la aprobación de este marco legal. Es de vital importancia no dejar espacios legales que puedan permitir recursos para anular los procesos electorales tan delicados como van a ser los internos del 2021 en marzo. Ahora, seamos claros en algo, y yo quiero que ustedes me aclaren porque los dos conocen del tema. Es la Ley de Regulación Transitoria para el Censo Nacional Electoral y el Documento Nacional de Identificación Única. Este que contiene casi 17 artículos, abogado Lobo, este es el decreto transitorio que se puede aprobar. Ese es un decreto transitorio que se vino manejando desde antes de tener ya el dictamen de la nueva ley. Sin embargo, y creo que fue atinado
la comisión de dictamen, incorporarlo a la nueva ley, y donde le da algunas facilidades al Consejo Nacional Electoral para el manejo del censo en virtud del trabajo que está haciendo el Registro Nacional de las Personas, Sí. así también como el uso de las identidades, tanto la nueva como la que está vigente en el proceso primario. Y hay algo que destacar aquí, Ramón, y creo que aquí tenemos que participar todos, tanto la parte administrativa, que es el Consejo Nacional, así como todos los actores políticos, los partidos, la sociedad civil, que estamos hablando de un censo preliminar. Y cuando hablamos de un censo preliminar, este está sujeto a ajustarse a cualquier no reforma, sino ajustarse a cualquier cuestión que sienta duda a la sociedad hondureña. Por eso se pone en exhibición para que la sociedad, el ciudadano y las organizaciones políticas puedan opinar sobre él y subsanarlo. Perfecto. Creo que aquí donde debemos de enfocarnos, que estamos hablando de un preliminar. Correcto, bien. Hay una cantidad de artículos impresionantes en este decreto. Yo le voy a poner en pantalla algunos, no todos, ¿verdad? El artículo 6, el artículo 7, el artículo 8, que habla precisamente de este censo. Porque, ingeniero Elvir, aclarémosle un poco a la gente, por favor, porque estamos hablando de censo preliminar, de censo provisional, de censo definitivo. Hay muchos conceptos que de repente se desconocen. El 13 de septiembre se hizo la convocatoria a elecciones, ¿sí? Bien, el 15 de septiembre se tenía que exhibir los listados del censo electoral preliminar. No se hizo. ¿Por qué entonces no hacer la exhibición del censo del 2017? El Registro Nacional de las Personas le recomendó al CNE que no lo hiciera porque presenta muchas inconsistencias. Entonces, ¿qué procede ahora? ¿Cuál es el peligro que se tiene para la democracia y para las elecciones en el país, diputado Elvir? Mire lo delicado del momento Sí. legal en que estamos viviendo. En primer término, entendamos que el censo preliminar, el único paso que falta para volverlo definitivo es la validación de la publicación y los reclamos pertinentes para intentar integrar a aquellas personas que puedan requerir alguna o reportar alguna inconsistencia con respecto al mismo. Pero hay que valorar de que el fenómeno que está pasando en estos momentos y es el hecho de que con la pandemia, el retraso de la actualización del censo, en estos momentos lo que está haciendo el registro, dando a las personas a través del proyecto Identifícate, es la actualización de la base de información de los ciudadanos registrados en esa misma base. Se vuelve censo cuando le facilita esa base de información al Consejo Nacional Electoral, y el Consejo Nacional Electoral establece, basado en la distribución geográfica, demográfica, las unidades electorales. Correcto. Que son las juntas receptoras de votos o mesas electorales, junto con sus listados correspondientes, para proceder a publicarlos y que la ciudadanía pueda rectificar en todo caso, o las fuerzas políticas en su representación, cualquier anormalidad que se pueda detectar en eso. En lo correspondiente al actual programa, todo eso se distorsiona porque ya se presentó el cronograma, ya se presentaron las fechas, y obviamente que no se va a poder cumplir. Por lo consiguiente, es de vital importancia no seguir violentando la ley, que es lo que ha estado haciendo en cierto momento el Consejo Nacional Electoral a través de este decreto transitorio, que va a implicar los artículos transitorios. Vale la pena decir que son tres grandes factores de incidencia que tienen estos. Uno es el tema del cronograma. Dos es el que no se malinterprete lo establecido en el 56 de la Constitución con referente al carácter permanente, inalterable y público del censo. Y el otro aspecto importante va a ser el tema de la habilitación de la cédula de identidad, que ha estado vigente hasta este momento, junto con la nueva cédula para el proceso electoral de marzo del 2021 y la muerte civil de la cédula de identidad anterior, que es de vital importancia para que no vayamos a tener este tipo de problemas en el proceso electoral general. Son factores que inciden y que pueden dar espacio de recurso legal para anular el acto que es, en este caso, el proceso electoral interno, primario de los partidos políticos. Perfecto. Yo voy a la pausa
y desde ya le lanzo la inquietud al abogado Germán Lobo. ¿Cuáles son estos artículos transitorios que se deben de aprobar en el Congreso Nacional de la República? Después de la pausa. Por favor, abogado Germán Lobo, ¿cuáles son los artículos transitorios que se tienen que aprobar? Tenemos el artículo sobre la publicación del censo en cuanto el preliminar como el definitivo, también el uso de las tarjetas de identidad, tanto la vigente como la nueva tarjeta de identidad, y también referente al movimiento de traslados que hacen los votantes para este proceso interno, que se quedaría en suspenso. Son algunos artículos que están contemplándose en esta ley transitoria. ¿Cuál es el peligro si no se hace a tiempo? ¿Cómo dice? ¿Cuál es el peligro? ¿Cuáles son los peligros si no se hacen a tiempo la aprobación de estos artículos? Mire, Ramón, he venido analizando que el esquema político del país, el escenario político del país, después de no aprobarse la nueva ley electoral, da espacio y considero oportuno que toda la clase política, los 14 partidos políticos debidamente inscritos en Honduras, sí, debían de sentarse y promover un pacto político de respeto a las nuevas reglas que se vaya a instaurar con la nueva ley electoral y buscarle viabilidad y salida a todos estos pequeños impases que hemos tenido. Ahora, diputado Elvir, ya hay acercamientos, ya hay pláticas, ya hay convocatorias, reuniones para analizar estos artículos transitorios. Sí, el día de hoy, en horas de la noche, tenemos reunión convocada por parte de la comisión para revisar la iniciativa que existe, sin no dejar de expresar la preocupación porque hay varios factores que están impidiendo estas acciones. Y ahorita estamos hablando de los transitorios referente al censo, pero hay otro tipo de factores también que tienen que considerarse, que deben de discutirse apropiadamente, sí, y que pueden enviciar y pueden generar una nebulosa sobre el proceso electoral interno. Y es delicado no abordarlos con la seriedad pertinente, porque genera mucha desconfianza y eso da muestra de que no hay voluntad política para realmente hacer reformas electorales significativas. Ok, este es el censo, este es el decreto, este que está aquí, que tenemos en día político. Este es el decreto. Y son artículos que se tienen que de una u otra manera discutir lo más pronto posible para rescatar este proceso eleccionario en Honduras. Porque ya el Registro Nacional de las Personas dijo no, le dijo no al CNE de hacer la convocatoria y hacer exhibición de censos electorales referente a lo que pasó o con el censo actual del 2017. Bueno, entonces ahora tendrá la pelota en la cancha del Congreso Nacional, que sin duda alguna lo puede discutir esta próxima semana. Esto salva el proceso, ¿verdad, abogado Lobo? Aquí es pertinente que toda la clase política pueda ayudar a desarrollar y salir de estos temas para buscarle tranquilidad a la sociedad y generar confianza en la institucionalidad también. Acuérdense que el Consejo Nacional Electoral es un órgano nuevo y que requiere de todas aquellas herramientas que le ayuden a generar confianza. Y aquí serán los instrumentos legales que nos puedan permitir buscar esa confianza en la ciudadanía. Sí, muerte civil a la actual cédula de identidad, imposible, ingeniero Elvir. Imposible. Se tendrá que ir a primaria de acuerdo a lo que se negoció en esta nueva ley o estas reformas electorales, que se vayan con las dos cédulas de identidad, la actual y la nueva. Es decir, muerte civil va a ser imposible. Y por supuesto también, ¿cómo quedaría el tema de las mesas electorales? ¿Va a ser aplicable para estas primarias o se va a tener que esperar para las generales? ¿O se va a incluir en estos artículos transitorios? Bueno, creo que bueno, es de vital importancia entender que vamos a ir con las dos cédulas con... Bien, tenemos dificultades. Tenemos alguna dificultad con el ingeniero Elvir en estos momentos, con la señal que tenemos. Por favor, abogado Lobo, mientras recuperamos la señal, es decir, que no tiene que existir muerte civil, ¿verdad? Bueno, ya tenemos al ingeniero Elvir. Siga, por favor. Sí,
No, señalaba que es de vital importancia entender claramente de que vamos a ir con las 2 cédulas de identidad, pero con un censo nuevo. Y hay que intentar hacer lo mejor posible dentro de lo rescatable que se pueda. La confianza en este proceso electoral, yo lo he venido ratificando. Este es uno de los 3 pilares del proceso. Perfecto. El otro pilar pasa por la ley electoral y lo que corresponde a la administración de la Junta Receptora de Votos. Perfecto. Y lo que corresponde a todo el proceso de confianza que se pueda generar. Yo les agradezco mucho a ambos, tanto al abogado Lobo como también a don Juan Carlos Elvir. Lo que sí es cierto, si se aprueban estos artículos transitorios, en noviembre o diciembre habrá un censo electoral preliminar o provisional. El 30 de enero será la fecha tope para afinar este censo y con este mismo ir a elecciones primarias. Así de sencillo. Abogado Lobo, por favor, así de sencillo, ¿verdad? Así está previsto en estos artículos transitorios de darle un poquito de... Esto es más que todo para darle espacio a los datos que está levantando el Registro Nacional de las Personas. Perfecto. Porque acuérdense que el Registro Nacional de las Personas es el órgano obligado a darnos toda la información de los ciudadanos para luego con esta subsanar todo el censo actual y generar el censo definitivo para las elecciones del 2021. Gracias, abogado Germán Lobo. Gracias, ingeniero Juan Carlos Elvir. Voy a la pausa. Bien, dicen que la democracia es un reloj donde el péndulo son los políticos. Unos están a un lado gobernando en izquierda y los otros al otro lado gobernando de derecha. Al final, los resultados parecen ser los mismos. Analista y sociólogo nacional, Marcio Sierra, es un gusto tenerlo aquí en Día Político. ¿Cómo calificar esto? ¿Usted cree que en Honduras puede pasar una negociación entre Libre y Partido Nacional cuando son de ambas corrientes ideológicas? Buenas tardes. Muchas gracias al noticiero vuestro. Agradezco mucho esta invitación y saludo a la ciudadanía en general. Mire, el fondo de su pregunta tiene 2, diría yo, interpretaciones al gusto. Si yo me fijo en los líderes políticos y me atengo a ellos para ver la posibilidad de diálogos estratégicos para buscar la mejoría de Honduras, va a estar difícil. Pero si tomamos en cuenta la base ciudadana que hay en cada uno de los partidos, vamos a tener algo en común. Y es que las bases en su mayoría son clases asalariadas, son clases vulnerables, son campesinos, son gente de bajos ingresos y intelectuales, en cierto modo de bajos ingresos o medianos ingresos, que perfectamente, si estuvieran bien representados, podrían dialogar. Porque el diálogo lo que hace para buscar una alianza estratégica es que se fija en propuestas y no en caudillos. Los caudillos son los que deforman o desvirtúan cualquier intento que se quiera hacer de alguna estrategia o alianza política. Si nosotros nos fijamos en los caudillos, no vamos a llegar a nada, porque ellos hacen lo que les da la gana en cierto modo. Pero si nosotros vemos las bases, nosotros coincidimos en propuestas, sí se puede llegar perfectamente a un entendimiento donde a futuro se ven las cosas comunes y se ve unidad en el sentido de cumplimiento de propuestas que son beneficiosas para esa masa ciudadana que lo requiere. Porque por eso es que cuando dicen pongamos el interés general, el interés por encima de los particulares, se refiere a eso en términos políticos. Ahora, licenciado. El Libre tiene su base y es una base trabajadora. El Partido Nacional también. Y la mayoría de los militantes o de los activistas o de los simpatizantes del Partido Nacional son trabajadores también, son población de bajos ingresos y lo mismo en Libre. ¿Por qué no pueden hablar representaciones de estas bases con fines comunes?
porque a la larga lo que hacen es buscar propuestas que satisfagan sus intereses. ¿Por qué no? Ahora, yo le consulto a usted, esta estrategia de cada uno de los partidos políticos y de la clase política, en el caso del Libre y Partido Nacional, ¿va dirigida a una agenda común? Mire, yo creo que sí, en el sentido de la formulación de propuestas, porque el interés del Partido Nacional es el ser humano, su doctrina es social cristiana, y el interés del Partido Nacional son las bases populares, son la mayoría de sus simpatizantes y de los que votan por ellos, son la clase desprotegida. Entonces yo creo que un buen indicio o una buena señal que debería de lanzar el Partido Nacional es planteando propuestas que beneficien a esa base. Y si eso es correcto, yo estoy seguro que en el Partido Libre buscarán lo mismo. Y entonces, si logramos nosotros que pudiera haber una estrategia de identificación de las similitudes o de las convergencias y no de las diferencias en cuanto a propuestas, creo que Honduras se va a ver beneficiada. ¿Puede haber una alianza? ¿Puede existir una alianza Partido Nacional, Partido Libre? Puede haber una alianza en función de propuestas, ¿verdad? Ya entrar a una alianza de actores políticos, esa es otra cosa, pero si se ponen de acuerdo en propuestas, es factible esperar que se puedan poner de acuerdo en una distribución del manejo de la gobernabilidad en el país. Yo creo que Honduras tiene que ir saliendo de ese esquema político tradicional en que solo uno es unilateral la gobernanza. Yo creo que ya no se puede tener una gobernanza de esa naturaleza. Yo creo que ahora hay que aprender a compartir las estrategias de desarrollo del país y la gobernanza. Entonces yo creo que sería bien positivo para el desarrollo nacional que superemos ese estilo sectario individualista de rechazo y antagonismo que tenemos y entremos en una fase de diálogo inteligente en donde predominan las propuestas sobre las estrategias o tácticas de calumnia, difamación, de odio, etcétera. Y veamos los puntos de convergencia, porque los hay. El Partido Nacional tiene una doctrina que no está tan alejada de muchas cuestiones que tiene el Partido Libre, incluso el Partido Liberal. Pero como aquí la pregunta es sobre el Partido Libre, yo sí creo que si son inteligentes los dirigentes de ambos partidos, se puede llegar a una estrategia de identificación de propuestas que beneficien a la base de los partidos. El más afectado, el Partido Liberal. ¿Perdón? El más afectado, el Partido Liberal. Bueno, el más afectado es el Partido Liberal porque tiene más dificultades en este momento de converger en una postura común, ¿verdad? Y porque tengo la impresión que el caudillismo político le está haciendo más daño al Partido Liberal que a cualquier otro partido. Sin embargo, el Partido Liberal ha tenido una tradición, que hay que respetarla, de que al final se unen. Pero el tema es que se sepan unir alrededor de propuestas y no de personas. Porque si piensan unirse alrededor de personas, creo que va a estar bien difícil la situación, ¿verdad? Perfecto. Le agradezco mucho, licenciado Marcio Sierra, muy amable por atendernos aquí en Día Político de TSI. A usted, amigo televidente, también muchísimas gracias. Que pase usted una feliz tarde y una feliz noche.